Hola de nuevo. Vamos a seguir introduciéndonos ahora en el mundo de los temperamentos. ¿Cómo podemos hacer una lectura temperamental en los pies? Primero lo que os voy a informar o a enseñar son las 4 formas de pie que tenemos diferentes y hoy nos vamos a introducir en el temperamento sanguíneo, en el temperamento aire o en el elemento aire. Aquí tenemos una imagen donde podréis ver las 4 formas que podemos tener principalmente en los pies. No quiere decir que los 2 pies los tengamos igual. Podemos tener un pie, el derecho, un temperamento, tendencia a un temperamento determinado y un pie izquierdo a un temperamento otro totalmente diferente. O los 2 los podemos tener igual. Así que una de las tareas de este mes, de esta clase, va a ser que tú definas qué tipo de temperamento, cómo tienes tu pie derecho, qué tendencia temperamental, cómo tienes tu pie izquierdo, qué tendencia temperamental. Y fijaros que hablo de tendencias. En ningún momento estoy hablando yo soy, sino que yo tengo una tendencia temperamental hacia un determinado temperamento elemento. Para que podamos entender un poquito más cómo vamos a hacer la lectura, tenemos que entender que las señales en los pies no todas nos dicen lo mismo, ¿vale? Es decir, tanto las grietas como los callos nos van a hablar de protección, nos van a hablar de afectación de algo determinado. El grado de afectación va a depender del tipo de dureza o grieta que tenga. No es lo mismo si tengo un callo. Cuando hablamos de callo estamos hablando de algo que la persona se identifica, igual cuando hay una grieta la persona está identificada. Recordar cuando hablábamos el otro día de la identificación, de la desidentificación y de la integración. Cuando hablamos de callo estamos hablando que la persona se está identificando, es decir, él es así y no es consciente de que eso le está limitando. Claro, cuando nosotros vemos un pie con un callo determinado, sabemos que la persona, aunque esto le esté afectando, ella no es consciente de que le está afectando porque ella cree que es así. Después tenemos las durezas o las grietas cruzadas. Aquí no es ya sí que la persona está desidentificada, la persona sabe que ella no es así, sino que se comporta así, pero no sabe salir de ese rol aprendido, no sabe cómo salir de esa limitación. También nosotros al ver una dureza, una grieta cruzada, sabemos que la persona es consciente, pero también sabemos que la persona no sabe qué le está pasando. O más bien no sabe cómo enfrentarse a la situación para hacer ese cambio que ella necesita y que sabe y que es consciente de que lo necesita. Luego nos podemos encontrar lunares. ¿Qué nos están diciendo los lunares? Los lunares es algo más energético. Está en un órgano y nos estará hablando de una influencia que tiene ese órgano a nivel energético, que tanto puede ser emocional como puede ser físico. Que ese órgano no esté trabajando como toca en ese momento, con eso no quiere decir que haya una patología, pero sí que no está realizando el trabajo como toca o como tocaría hacerlo. Disculpad. Luego vamos a ver cómo lo trabajamos. No se va a trabajar igual a todo el mundo, como hemos dicho, pero tampoco vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a trabajar de forma diferente, mejor dicho, dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Lo que sí vamos a trabajar son 4 técnicas. Vamos a trabajar la técnica de punto-punto, que vamos a trabajar el caminito arrastre, vamos a hacer el arrastre y vamos a hacer el enmiscata. Todas ellas vamos a aplicar
presiones diferentes dependiendo del objetivo que queramos conseguir. Si en esta sesión yo quiero trabajar mucho más profundo y quiero trabajar más esa parte física, igual trabajo de una manera diferente que si yo quiero que la persona sea consciente de algo, que lo trabajaré de otra manera diferente. El Lemniscata es una técnica que vamos a aplicar mucho en la reflexología evolutiva porque tiene una finalidad. La reflexología evolutiva, recordar que uno de los objetivos era trabajar el temperamento, no solo el físico y no lo emocional, sino que la persona fuera consciente cómo lo hace, cómo está viviendo, si esa ira, si esa rabia, cómo la manifiesta. Porque yo puedo estar cabreadísima, pero la puedo manifestar hacia afuera, la puedo manifestar hacia adentro. O ese enfado lo puedo manifestar enfadándome, o lo puedo manifestar actitud mucho más depresiva. Y es lo mismo, pero no lo hago de la misma manera. Entonces, al trabajar con el Lemniscata, el objetivo es hacer solve coágula, nace, muere, acepta, disuelve. Esta técnica realmente el trabajo que hace es ayudar a disolver, a aceptar que muere una parte de nosotros y que nace otra. Si somos conscientes de ese nuevo nacimiento, podremos ayudar a nuestro organismo a que sane. Recordar que solo tú o yo en mí, tú en ti, eres el único que puedes hacer que tu cuerpo sane. Ningún terapeuta, ningún médico, ningún profesional, por muy, muy, muy bueno que sea, te puede sanar a ti si tú no quieres ser sanado. Entonces, ¿depende del profesional o depende de uno de nosotros? Está claro que depende de nosotros. Así que ahora ya vamos a introducirnos en los 4 temperamentos y vamos a empezar con el temperamento aire. El temperamento aire, que vamos a trabajar los dedos. Independientemente de que tengamos un pie con una tendencia temperamental, que si tenemos esa tendencia temperamental, sabemos que es una persona que le da muchas vueltas a la cabeza, que son inventivos, investigadores, sabios, les gusta el servicio a los demás, son reflexivos, todo eso lo vamos a tener en cuenta. Pero para nosotros en el trabajo temperamental, cuando hablamos de la zona temperamental, estamos hablando de la zona de los dedos. Esa zona de los dedos que al nivel de los órganos vamos a trabajar los sentidos, vamos a trabajar el sistema nervioso central, que es súper importante. Vamos a trabajar el sistema límbico, la hipófisis, el hipotálamo. Vamos a trabajar los hemisferios. Trabajamos toda la información ancestral, parte, porque para trabajarla toda tendríamos que trabajar la columna vertebral con una técnica específica, pero hay una parte importante que está en esta zona de los dedos, que aquí sí que tiene que ver con las herencias familiares, más que las herencias, con los secretos familiares, que está ubicado en esta zona. Y que si se ayuda a liberar, vamos a soltar mucho lastre del que llevamos. Este temperamento tiene mucho que ver con la sensación de que la persona, depende de cómo estén las señales, esto ya iremos profundizando mucho más si os apetece introduciros en el mundo de la reflexología evolutiva. Tiene que ver con lo que las personas piensen que los demás pueden pensar de ellos, que no son listos, que son tontos. Son personas muy mentales, racionales, controlan casi todas sus acciones. El conocimiento es muy importante para ellos, ya que les aporta mucha seguridad. La seguridad se la aporta el conocimiento, el estudio. Y, como hemos dicho antes, sí le importa mucho lo que piensen los demás, en general, y dejan de ser ellos por lo que puedan decir los demás.
Las señales indican que pueden ser o están en un momento desconfiados, pueden ser o están en un momento muy orgullosos, hablan desde la superficie, no profundizan, no entran en ellos. Les cuesta mucho escuchar a los demás. Todos hemos tenido o conocido a alguien que habla y no escucha, y que cuando tú vas a contar el y yo más, ¿no? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con este temperamento. Tienen pensamientos repetitivos. Las apariencias les importan mucho. Son a ver, cuando está la limitación, son esos pensamientos que continuamente se repiten. Si está enfadado con alguien, previamente han preparado todo un discurso de todo lo que le tienen que decir, que luego no lo van a decir, porque te encuentras con quien te has discutido, empiezas a hablar y eres capaz de decirle todo ese discurso que tenías preparado. Pero eso está. Y aquí trabajaremos con la herida de Lilith. Y en general, para trabajar, nos ayudarán las esencias de K-Papel, Willow y Heather. Vamos a ver que cada dedo tiene una información. Acordaros que dijimos que trabajamos toda una zona, que es toda la zona del temperamento sanguíneo o aire, pero eso se dividen en 3 áreas. Se divide en el área 1, 2 y 3. Pero no es lo mismo si una persona tiene los dedos de una forma determinada. Si un dedo es más largo de lo normal, o más redondo que lo normal, o más cuadrado, más triángulo, no da la misma información. Igual que no da la misma información si tenemos un dedo en garra, si tenemos un dedo en martillo, o tenemos dedos torcidos, uno mirando hacia adentro o hacia afuera, o los tenemos montados. No nos está dando la misma información, aunque esté en la misma zona, porque no es lo mismo que yo tenga un uñero o tenga un hongo en una uña, en el dedo gordo, que lo tenga en el tercer dedo. Y encima ese dedo esté en garra. No significa lo mismo. Las uñas tienen mucho que ver con la parte estética, con lo que queremos que los demás vean de nosotros. Por ello, tampoco es lo mismo si yo tengo una uña muy ancha, una uña muy estrecha, una uña mirando hacia arriba o una uña mirando hacia abajo. Todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer esa lectura temperamental. Como hemos dicho, el pie lo dividimos en 3. Vamos a dividir el dedo gordo, que en sí tiene una información muy importante y tiene que ver con el yo, con el éter. Este dedo gordo refleja cómo vive la persona la alegría, pero también cómo está viviendo la tristeza, el dolor. Tiene mucho que ver con el abandono, cómo habernos sentido abandonados. Recordar que el sentimiento de abandono o el sentimiento de tristeza no significa que yo me hayan abandonado. Yo puedo haber vivido el sentimiento de abandono y luego, si miro a mi alrededor, nadie me ha abandonado, pero yo esa sensación la tengo y eso es lo más importante. Ese dedo tiene mucho que ver con la desconexión entre mi parte física y mi parte emocional, la desconexión con el alma. Vamos a ver aquí también cómo se refleja toda esa parte más hermética de nosotros, más introvertida. Tiene mucho que ver también con nuestra rigidez mental, la sensación de esos sueños frustrados, la sensación de no haber conseguido mis metas, haber conseguido lo que yo quería ser. También tiene mucho que ver este dedo con el compromiso con la vida. No el compromiso que yo quiero en este momento, sino con el compromiso que yo, al hacer conmigo misma, la conexión, por eso decimos la conexión con mi alma, es esa conexión con lo que yo he venido a hacer aquí. Y tiene mucho que ver con lo que me está costando realizar todo eso que yo quiero realizar. En esta zona,
toda esta zona de aquí nos hablan de los secretos familiares. Ya indagaremos mucho más en ese mundo, porque tiene mucha importancia. Luego, vamos también a ver el significado y a introducirnos y cómo trabajar en el segundo y el tercer dedo, que tiene que ver con la visión. Físicamente, tiene que ver con la visión, los ojos, pero simbólicamente tiene mucho que ver con nuestro mundo interior. Lo que yo veo en mí y lo que yo veo que los demás ven de mí. Normalmente cuando hay conflictos en estos dedos, cuando están montados, escondidos, cuando hay están en garra o cuando tienen un callo, aquí nos hablan que le cuesta a esta persona mucho tomar decisiones. Sienten conflicto entre lo que ellos quieren y con lo que los demás quieren. Es decir, no toman decisiones para no hacer daño a los demás, pero se están perjudicando a ella. Evitan totalmente los conflictos para complacer a los otros. No dicen lo que piensan, ni lo que sienten, ni cuáles son sus necesidades. Luego tenemos el cuarto y el quinto dedo, que está más relacionado con la escucha. También vamos a trabajar todos los problemas del oído, el equilibrio. Vamos a trabajar el oído interno, el oído externo. Pero también vamos a trabajar simbólicamente en la escucha, la influencia que tenemos externa. Cómo sí nos importa lo que dicen los demás y vamos a dejar de ser nosotros por lo que digan los demás. No nos escuchamos, evitamos escucharnos. Aquí tiene mucho que ver con la falsa autoestima, es decir, creemos que no somos capaces de realizar nada, nos sentimos inseguros, hay miedos y nos cuesta mucho ver cuál es nuestra sabiduría, que cada uno de nosotros tiene mucha sabiduría y cada uno de nosotros ha venido a hacer algo aquí. Bueno, pues depende cómo estén estos dos dedos, va a costar más o menos que la persona sepa qué ha venido a hacer aquí y dar más importancia a lo que dicen los demás que yo he venido a hacer aquí o para lo que yo valgo. Así que el trabajo que os recomiendo que hagáis en este taller, hasta el próximo que nos vamos a ver, que nos toca ya trabajar el temperamento colérico, que es el fuego, es que observéis vuestros dedos y, según lo que aquí pongo, ¿qué interpretáis vosotros? Y el próximo día, final de este taller que nos vamos a ver físicamente, podemos comentar. Así que nos vemos pronto en el próximo taller donde hablaremos del colérico. Hasta pronto.